¿Te has preguntado alguna vez por qué un hombre de Dios como G.J. Ávila, quien presenció tantos milagros y manifestaciones sobrenaturales, lloró al hablar del rapto de la iglesia? ¿Por qué se le llenaron los ojos de lágrimas al mencionar a los que quedarían atrás? La Biblia nos dice en Mateo 24, 40, 41, entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Este pasaje revela una verdad que quebrantó el corazón del evangelista G.J. Ávila. Si sientes que quizás no estés listo para el rapto, si hay duda en tu corazón acerca de tu salvación, si te preguntas si serás uno de los que se quedarán atrás, este video te revelará exactamente lo que G.J. Ávila vio en visión y por qué lloró tanto mientras compartía esta revelación. G.J. Ávila no era un predicador cualquiera. Dios le dio visiones proféticas sobre el fin de los tiempos y lo que vio sobre quienes no serían arrebatados le causó una profunda impresión. Así como el profeta Jeremías lloró por el pueblo de Israel, G.J. lloró por las almas que no estarían listas. El evangelista solía relatar que en sus visiones veía multitudes de personas que se consideraban cristianas, pero que al momento del rapto permanecían en la tierra. Vio pastores, líderes y miembros de iglesias que creían ser salvos, pero que no fueron llevados. Esta visión los sumió en una profunda angustia. G.J. explicó que no basta con asistir a una iglesia o tener un título religioso. En Mateo 7, 21-23, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El evangelista vio a personas acostumbradas al pecado, que vivían una doble vida, que predicaban la santidad pero practicaban la iniquidad en secreto. Vio a creyentes que amaban al mundo más que a Cristo, que anteponían sus negocios, sus ambiciones y sus placeres al reino de Dios. Así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios quiso destruirlo, G.J. Ávila intercedió constantemente por quienes veían sus visiones. Moisés le dijo a Dios en Éxodo 32, ahora pues perdona su pecado, si no bórrame del libro que has escrito. El corazón de G.J. era similar al de Moisés. Prefería sufrir antes que ver almas perdidas. El evangelista enseñó que el rapto no es para todos los que dicen ser cristianos, sino solo para quienes viven en auténtica santidad. Citó Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para G.J. esto no era solo una sugerencia, sino un mandato absoluto. En sus sermones, G.J. relató que vio en visiones a gente llorando y gritando: Señor, ¿por qué no me llevaste? Iba a la iglesia, diezmaba, cantaba en el coro. Pero la respuesta que escuchó del Señor fue: nunca te conocí. Me serviste con tus labios, pero tu corazón estaba lejos de mí. El evangelista vio a líderes religiosos corrompidos por su afán de poder y reconocimiento. Al igual que los fariseos de la época de Jesús, mantenían una apariencia piadosa, pero sus corazones estaban llenos de orgullo y ambición. Jesús dijo de ellos en Mateo 23, 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. G.J. también lloró al ver a jóvenes cristianos seducidos por el mundo. Vio a quienes una vez fueron fervientes en el evangelio, pero que gradualmente se alejaron de los caminos del Señor. Como el joven rico que tristemente se alejó de Jesús, muchos eligieron sus posesiones y placeres por encima del reino de los cielos. El evangelista enseñó que así como en los días de Noé, cuando solo 8 personas se salvaron del diluvio, en el fin de los tiempos también habrá pocos verdaderamente preparados. En Mateo 24, 37, 39, Jesús dijo: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. G.J. explicó que Noé predicó durante 120 años, pero solo su familia se salvó. Esto demuestra que no todos los que escuchan la palabra se convierten verdaderamente. El evangelista vio que en el fin de los tiempos sería igual. Muchos oirán, pocos creerán y aún menos vivirán en obediencia. El siervo de Dios también lloró al ver familias divididas en el momento del rapto. Vio a los esposos siendo arrebatados mientras las esposas permanecían, a los padres siendo arrebatados mientras los hijos permanecían en la tierra, a los hermanos siendo separados para la eternidad. Esta visión de separación familiar lo conmovió profundamente. G.J. relató que había visto a personas que habían endurecido su corazón tras escuchar el evangelio tantas veces. Al igual que el faraón, quien endureció su corazón ante las señales de Dios, muchos también se habían vuelto insensibles a la voz del Espíritu Santo. El evangelista sabía que sería muy difícil para estas personas arrepentirse sinceramente. El siervo del Señor enseñaba sobre la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1-13. Explicó que las 10 eran vírgenes, lo que significa que todas se consideraban puras y santas.
Pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no tenían aceite en sus lámparas, lo que representaba la falta del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando llegó el novio, las vírgenes insensatas pidieron aceite a las prudentes, pero ya era demasiado tarde. Gille lloró al ver que muchos cristianos son como estas vírgenes insensatas. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. No han cultivado una relación íntima con Dios, ni han sido llenos del Espíritu Santo. El evangelista también vio a quienes amaban la aprobación de los hombres más que la de Dios, como los líderes judíos de la época de Jesús, que creían en él, pero no lo confesaban por temor a ser expulsados de la sinagoga. Juan 12, 42, 43 dice: sin embargo, muchos de los gobernantes mismos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gille predicó que es imposible servir a dos señores: o servimos a Cristo completamente o servimos al mundo. No hay término medio. Jesús dijo en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, porque le aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El evangelista también vio sus visiones a personas que habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Enseñó que este es el único pecado imperdonable, como dijo Jesús en Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Gille explicó que blasfemar contra el Espíritu Santo no es solo hablar mal de él, sino rechazar continuamente su obra en nuestras vidas. Cuando uno endurece repetidamente su corazón ante la convicción del Espíritu Santo, llega un momento en que no hay vuelta atrás. El siervo de Dios vio a personas que conocían la verdad, pero decidieron vivir en la mentira. Como Judas Iscariote, quien pasó 3 años y medio con Jesús, vio todos los milagros, escuchó todas las enseñanzas, pero aún así traicionó al maestro por 30 monedas de plata. Gille lloró porque sabía que estas personas tenían oportunidades de arrepentirse, pero eligieron el camino de la perdición. El evangelista citó Hebreos 6, 4, 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, si recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque así crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo ponen a vituperio. El evangelista enseñó que Dios es misericordioso y perdonador, pero también justo. Su justicia exige que el pecado sea juzgado. Por eso Jesús vino a morir en la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados. Pero quienes rechazan este sacrificio no tienen otra esperanza de salvación. Gille también vio a personas que se habían vuelto tibias en su fe. Al igual que la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15, 16, no era ni caliente ni frío y por eso serían arrojados a la boca de Dios. El evangelista explicó que Dios prefiere que seamos fríos, porque así al menos conocemos nuestra condición, pero las personas tibias se engañan a sí mismas creyendo que están espiritualmente bien. El siervo del Señor lloró especialmente por los pastores y líderes que no serían arrebatados. Vio a quienes habían comenzado bien en el ministerio, pero que se habían corrompido por el amor al dinero, el poder o la fama. Al igual que Demas, quien abandonó a Pablo por su amor a este mundo, muchos líderes también han abandonado su verdadero llamado. Gille enseñó que los pastores tienen una mayor responsabilidad ante Dios. Santiago 3, 1 dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El evangelista sabía que quienes guían al pueblo de Dios serán juzgados con mayor severidad. El siervo de Dios vio en sus visiones a líderes que predicaban prosperidad pero no santidad. Enseñaban a la gente a buscar bendiciones materiales pero no la preparaban para la vida eterna. Como los falsos profetas de la época de Jeremías decían paz, paz, cuando no había paz. Gille también lloró por los creyentes que vivían en pecado oculto. Vio a quienes parecían santos en la iglesia, pero en casa practicaban toda clase de iniquidades. Al igual que Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo y fueron asesinados, muchos también engañaban a Dios y a los hombres. El evangelista enseñó que Dios lo ve todo, conoce todos nuestros pensamientos e intenciones. Hebreos 4, 13 dice: y no hay criatura que sea oculta a su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No tiene sentido intentar ocultarle nuestros pecados a Dios. Gille vio a personas que amaban sus adicciones más que a Cristo. Vio a quienes no podían dejar el alcohol, la droga, la pornografía, ni la inmoralidad sexual. El evangelista sabía que estos eran esclavos del pecado y necesitaban ser liberados por el poder de Dios. El siervo del Señor lloró porque sabía que la liberación estaba disponible, pero muchos no la buscaban con todo su corazón. Jesús dijo en Juan 8, 36, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Pero para ser libre, uno debe reconocer que es esclavo.
Gille también vio en sus visiones a personas que se habían vuelto orgullosas y autosuficientes. Al igual que Lucifer, quien quería ser igual a Dios, muchos creyentes también se exaltaron y cayeron en la condenación. El evangelista citó Proverbios 16, 18. Antes de la destrucción va el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. El evangelista enseñó que la humildad es una característica esencial del verdadero cristiano. Jesús dijo en Mateo 18, 3, 4. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño pequeño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gille lloró por los jóvenes seducidos por las filosofías mundanas. Vio a quienes en la universidad habían abandonado su fe porque estaban convencidos de que la Biblia no era verdadera. Como dijo David en el Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. El siervo de Dios enseñó que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. 1 Corintios 3, 19, 20 dice: porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Gille también vio a personas que se habían vuelto materialistas y codiciosas. Al igual que el hombre rico de la parábola de Jesús en Lucas 12, 16, 21, acumulaban tesoros en la tierra, pero no eran ricos para con Dios. El evangelista sabía que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El evangelista lloró al ver que muchos creyentes habían perdido la perspectiva eterna. Vivían como si esta vida lo fuera todo, olvidando que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos con ansias al Salvador, al Señor Jesucristo. En sus visiones, Gille vio personas que se habían vuelto indiferentes al sufrimiento ajeno, al igual que el hombre rico que no se preocupó por Lázaro, que yacía a su puerta cubierto de llaga. Muchos creyentes también se han vuelto insensibles a las necesidades ajenas. El evangelista enseñó que el amor al prójimo es un sello distintivo del verdadero cristiano. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gille también lloró por quienes se habían vuelto amargados y llenos de odio. Vio a quienes guardaban rencor, no perdonaban y vivían en conflicto y división. El evangelista sabía que tales personas no heredarían el reino de Dios. El siervo del Señor enseñó que el perdón no es opcional para el cristiano. Jesús dijo en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y vio a personas que conocían las profecías bíblicas, pero no se preparaban para el rapto. Al igual que quienes en los días de Noé vieron la construcción del arca, pero no creyeron en el diluvio venidero, muchos también oyen hablar de las señales de los tiempos, pero no se preparan. El evangelista lloró porque sabía que el tiempo se agotaba. Vio que las señales del fin se cumplían rápidamente y que Jesús pronto regresaría a buscar a su iglesia. Pero muchos no se dan cuenta de la urgencia de los tiempos. Gille enseñó que así como José de Egipto se preparó para los 7 años de hambruna, nosotros también debemos prepararnos espiritualmente para los acontecimientos del fin de los tiempos. El evangelista sabía que quienes no se preparan serán sorprendidos. El siervo de Dios vio en sus visiones a personas que se habían vuelto mundanas en sus pensamientos y deseos. Al igual que Lot, quien eligió vivir en Sodoma por las ventajas materiales, muchos creyentes también eligen vivir en el mundo en lugar de para Dios. Gille lloró porque sabía que el mundo yace bajo el poder del maligno y que quienes aman al mundo no tienen el amor del Padre en ellos. 1 Juan 2, 15, 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El evangelista vio a personas que se habían vuelto espiritualmente perezosas. Como el siervo inútil de la parábola de los talentos, enterraron sus dones y no dieron fruto para el reino de Dios. Gille sabía que Dios espera que seamos productivos en su obra. El siervo del Señor enseñó que todo cristiano tiene un llamado y una misión que cumplir. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quienes no cumplan su propósito no estarán preparados para el arrebatamiento. Gille lloró especialmente por los niños y jóvenes que no tendrían la oportunidad de arrepentirse. Vio familias enteras abandonadas porque sus padres no eran un buen ejemplo para sus hijos. El evangelista sabía que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en el camino del Señor. El evangelista también vio a personas que se habían vuelto críticas y murmuradoras, al igual que los israelitas en el desierto, quienes murmuraron contra Moisés y contra Dios. Muchos creyentes también viven criticando a sus líderes y quejándose de todo. Gille sabía que esta actitud desagradaba a Dios. El siervo de Dios enseñó que debemos ser agradecidos en todo y dar siempre gracias. 1 Tesalonicenses 5,
18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud es un pecado que impide nuestra comunión con Dios. En sus visiones, Gille vio a personas que habían desobedecido la palabra de Dios, escuchaban sermones, pero no practicaban lo que oían. Al igual que el hombre insensato que construyó su casa sobre arena, sus vidas carecían de cimientos sólidos. El evangelista lloró porque sabía que no basta con oír la palabra, es necesario practicarla. Santiago 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quienes solo oyen pero no practican se engañan a sí mismos. Gille vio a personas que habían perdido su primer amor. Al igual que la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4, hacían muchas obras, pero habían dejado que el amor por Cristo se enfriara en sus corazones. El evangelista sabía que sin amor todo es en vano. El siervo del Señor enseñó que el amor a Cristo debe ser primordial en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Este amor debe demostrarse en obediencia. Gille lloró por los pastores que se habían convertido en asalariados en lugar de verdaderos pastores. Vio a quienes solo les importaba el dinero y no les importaban las ovejas. Como dijo Jesús en Juan 10:12-13, pero el asalariado y aquel que no es el pastor ni es dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Y el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El evangelista también vio a personas que se habían vuelto formalistas en su religión. Al igual que los fariseos realizaban rituales, pero carecían de una auténtica vida espiritual. Y ella sabía que Dios busca la verdad en el interior, no solo en la apariencia exterior. El siervo de Dios enseñó que la verdadera religión debe provenir del corazón. Jesús dijo en Juan 4:23-24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En sus visiones, Gille vio a personas que se habían vuelto mentirosas y farsantes. No decían la verdad, engañaban a otros y vivían en la hipocresía. El evangelista sabía que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El evangelista lloró al ver que la mentira se había vuelto algo común incluso entre los creyentes. Pero Dios es el Dios verdadero y no puede mentir. Quienes viven en la mentira no pueden tener comunión con aquel que es la verdad misma. Gille vio a personas envidiosas y celosas. Al igual que Caín, quien mató a Abel por envidia, muchos creyentes también se envidian entre sí. El evangelista sabía que la envidia es obra de la carne y obstaculiza nuestra santificación. El siervo del Señor enseñó que debemos regocijarnos por el éxito ajeno y no ser envidiosos. Romanos 12:15 dice, regocijaos con los que se alegran y llorad con los que lloran. La envidia revela inmadurez espiritual y falta de amor. Gille lloró por los evangélicos que se habían vuelto cómplices del pecado. Vio a quienes no condenaban el error, que lo aceptaban todo en nombre de la tolerancia. El evangelista sabía que Dios nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. El evangelista enseñó que debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando callamos ante el pecado, nos hacemos cómplices de él. En sus visiones, Gille vio a personas que habían perdido la esperanza en el regreso de Jesús. Al igual que los burladores de los últimos días mencionados en 2 Pedro 3:4, decían, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. El evangelista lloró porque sabía que esta actitud de incredulidad respecto al regreso de Cristo era una señal del fin de los tiempos. Enseñó que debemos estar siempre vigilantes y preparados, porque Jesús regresará como un ladrón en la noche. Gille vio a personas que se habían adaptado a este mundo. Al igual que Israel en Egipto, que prefirió la esclavitud a la liberación, muchos creyentes también prefieren las comodidades del mundo a las exigencias del reino de Dios. El siervo del Señor enseñó que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Gille lloró especialmente porque habían tenido experiencias genuinas con Dios, pero luego se alejaron. Al igual que el rey Saúl, quien comenzó bien pero terminó mal, muchos también comenzaron en la fe, pero no perseveraron hasta el final. El evangelista enseñó que no basta con empezar bien, hay que terminar bien. Jesús dijo en Mateo 24:13, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es una característica del verdadero cristiano. En sus visiones, Gille vio a personas que se habían vuelto carnales en sus pensamientos y deseos. Aunque habían nacido de nuevo,
vivían según la carne y no según el Espíritu. El evangelista sabía que tales personas no heredarían el reino de Dios. El siervo de Dios enseñó que debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, pero yo digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es una decisión diaria que todo cristiano debe tomar. Gille lloró al ver que mucha gente tenía conocimiento bíblico, pero no tenía experiencia con Dios. Al igual que los saduceos que conocían las Escrituras, pero negaban el poder de Dios, muchos creyentes también conocen la letra, pero no el Espíritu. El evangelista enseñó que el conocimiento sin experiencia es muerte. 2 Corintios 3:6 dice, quien también nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Gille vio a personas que se habían vuelto resistentes a la obra del Espíritu Santo, como Esteban les dijo a los líderes judíos en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, siempre resisten al Espíritu Santo, igual que sus padres, así también ustedes. El evangelista lloró porque sabía que resistir al Espíritu Santo obstaculiza la obra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos guía a toda la verdad y nos santifica. Sin Él no podemos agradar a Dios. Gille vio en sus visiones el momento exacto del rapto. Vio cómo se llevaban a la iglesia mientras el mundo seguía con su rutina. Pero también vio la angustia de los que quedaron atrás, la desesperación de descubrir que habían perdido su oportunidad. El evangelista lloró porque sabía que después del rapto ya no habría oportunidad de salvación por gracia. Los que quedaran tendrían que pasar por la gran tribulación y muchos morirían por su fe. Gille enseñó que el rapto es inminente. Podría ocurrir en cualquier momento. Por eso debemos estar siempre preparados, viviendo una vida de santidad y consagración a Dios. No sabemos el día ni la hora, pero conocemos las señales. El siervo de Dios vio que las señales del regreso de Jesús se cumplían rápidamente. Guerras, terremotos, hambrunas, pestes, el enfriamiento del amor, la proliferación de la iniquidad, la persecución de los cristianos, la apostasía en la iglesia. Todo esto está sucediendo ante nuestros ojos. Gille lloró al ver que incluso ante tantas señales claras muchas personas permanecen espiritualmente ciegas. Como en los días de Noé, comen, beben, se casan y se dan en matrimonio sin darse cuenta de que el fin está cerca. El evangelista enseñó que necesitamos tener aceite en nuestras lámparas como las vírgenes prudentes de la parábola. Este aceite representa nuestra vida de oración, nuestra intimidad con Dios, nuestro estudio de la palabra, nuestra consagración y santificación. Gille vio a gente intentando comprar petróleo a última hora, pero ya era demasiado tarde. Es hora de prepararse mientras aún haya oportunidad. Una vez que la puerta se cierre, no habrá más oportunidades. El evangelista lloró porque amaba las almas y no quería que nadie se perdiera. Así como Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, Gille también quería que todos se salvaran. Pero Gille sabía que no todos elegirían la vida eterna. Muchos elegirían el camino ancho que lleva a la destrucción en lugar del camino angosto que lleva a la vida. Esta es la trágica realidad que lo hizo llorar. El evangelista vio en sus visiones a personas que habían endurecido sus corazones como el faraón. Aún después de presenciar tantos milagros y señales, seguían rechazando a Dios. Gille sabía que hay un punto de no retorno, donde el corazón se vuelve incapaz de arrepentirse. El siervo de Dios enseñó sobre la paciencia de Dios, pero también sobre su justicia. Romanos 2:4-5 dice, o menosprecia la riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Gille lloró al ver a personas que habían blasfemado contra el Espíritu Santo consciente y deliberadamente. Conocían la verdad, pero decidieron rechazarla por completo. El evangelista sabía que para estas personas no había esperanza de salvación. El evangelista también vio a quienes habían apostatado de la fe. Al igual que Judas Iscariote, quien conoció íntimamente a Jesús pero lo traicionó, muchos también se apartaron completamente de la fe después de haber conocido la verdad. Gille enseñó que la apostasía es una de las señales más evidentes del fin de los tiempos. 2 Tesalonicenses 2:3 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El siervo de Dios vio a hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta descripción en 2 Timoteo 3:2-4 retrató perfectamente a muchas de las personas que Gille vio en sus visiones. Tenían apariencia de piedad, pero negaban su poder. El evangelista sabía que debemos alejarnos de tales personas. Gille lloró especialmente por los líderes que se habían corrompido por el poder y avaricia. Vio pastores que construyeron imperios en nombre de Dios, pero a quienes no les importaban las ovejas,
tales líderes serían juzgados con mayor severidad. El evangelista enseñó que el ministerio es un llamado sagrado, no un negocio. Jesús dijo en Mateo 10:8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste y da de gracia. En sus visiones, Gille vio a personas esclavizadas por el pecado y sin poder liberarse. Intentaban dejar de pecar, pero siempre volvían a los mismos errores. El evangelista sabía que sin la ayuda de Dios es imposible vencer el pecado. El siervo de Dios enseñó que Jesús vino a liberar a los cautivos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gille lloró al ver que muchos preferían sus cadenas a las llaves de la libertad que Jesús ofrecía. Al igual que los endemoniados de Gadara, quienes le pidieron a Jesús que se fuera después de liberar al poseído, muchos también rechazan la liberación. El evangelista vio a personas adictas a la pornografía, las drogas, el alcohol, el juego y las relaciones ilícitas. Sabían que estaban pecando, pero no podían dejarlo. Gille sabía que necesitaban liberación sobrenatural. El siervo de Dios enseñó que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Pero para experimentar esta victoria debe entregarse completamente a Cristo. Gille vio en sus visiones a personas que habían perdido la sensibilidad espiritual. Como quienes tienen la conciencia cauterizada ya no sentían convicción de pecado. El evangelista sabía que esta era una condición muy peligrosa. El evangelista enseñó que debemos mantener nuestra conciencia sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando pecamos, debemos arrepentirnos de inmediato y buscar el perdón de Dios. Si seguimos ignorando la convicción, nuestra conciencia se volverá insensible. Gille lloró por las familias que serían destruidas en el momento del rapto. Vio esposos separados de sus esposas, padres de sus hijos, hermanos entre sí. Esta separación sería eterna y irreversible. El siervo de Dios enseñó que cada persona es responsable de su propia salvación. No podemos ser salvos por la fe de otros, ni otros pueden ser salvos por nuestra fe. Cada persona debe tener un encuentro personal con Jesucristo. Gille vio a personas que confiaban en sus creencias religiosas en lugar de en Cristo. Al igual que los judíos que confiaron en ser descendientes de Abraham, muchos cristianos también confían en su denominación, sus padres cristianos y sus obras. El evangelista enseñó que la salvación es por la fe en Jesucristo, no por obras. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Gille lloró al ver a gente que había cambiado la verdad por la mentira. Al igual que Eva en el jardín del Edén, engañada por la serpiente, muchos también están siendo engañados por la mentira del diablo en los últimos días. El siervo de Dios vio la proliferación de falsas doctrinas y herejías en las iglesias. Vio a líderes enseñando que no existe el infierno, que todos serán salvos, que Jesús no es Dios y que la Biblia no es confiable. Gille enseñó que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El evangelista vio a personas que seguían a líderes carismáticos, pero desconocían la palabra de Dios. Al igual que los bereanos que examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así, siempre debemos contrastar todo con la Biblia. Gille lloró al ver que muchos cristianos son como niños en su entendimiento, fácilmente engañados por cualquier viento de doctrina. El evangelista enseñó que debemos crecer en conocimiento y sabiduría. El siervo de Dios vio en sus visiones el momento en que quienes permanecían en la tierra se darían cuenta de que habían perdido su oportunidad. Vio desesperación, llanto y crujir de dientes. Esta visión le causó una profunda impresión. Gille enseñó que tras el rapto vendría la gran tribulación, un periodo de sufrimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Quienes sobrevivieran tendrían que enfrentar la ira de Dios derramada sobre la tierra. El evangelista vio a la gente intentando esconderse de la ira del Cordero, pero no había dónde esconderse. Apocalipsis 6:15-17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gille lloró porque sabía que todo esto podía evitarse si la gente se arrepintiera mientras aún había tiempo. El evangelista predicó con urgencia porque sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. El siervo de Dios vio cómo se cumplían las señales de los tiempos ante sus ojos. Guerras y rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, hambrunas, plagas, señales en el cielo, la predicación del evangelio por todo el mundo. Todo indicaba que el regreso de Jesús estaba cerca.
Gille enseñó que así como reconocemos las estaciones por las hojas de la higuera, también podemos reconocer que el regreso de Cristo está cerca por las señales que vemos. Mateo 24, 32, 33 dice: aprendan pues de la higuera una parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a la puerta. El evangelista lloró al ver que incluso ante señales tan claras, muchas personas permanecen espiritualmente ciegas y sordas. Como dijo Jesús sobre Jerusalén en Lucas 19, 42. Ojalá hubieras conocido al menos en este día tuyo lo que te da paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Gille vio a gente que se burlaba de la idea del regreso de Cristo. Como los burladores del fin de los tiempos decían que desde que los padres durmieron, todo sigue igual que desde el principio de la creación. El siervo de Dios enseñó que el hecho de que Jesús aún no haya regresado no significa que no regresará. 2 Pedro 3. 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ella lloró especialmente por los niños que crecieron en hogares cristianos, pero rechazaron la fe de sus padres. Vio a jóvenes que conocieron la palabra de Dios desde pequeños, pero decidieron seguir el mundo. El evangelista enseñó que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en el camino del Señor. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también sabía que cada persona tiene libre albedrío para elegir. En sus visiones, Gille vio a personas espiritualmente perezosas. Al igual que la iglesia de Sardis, que tenía fama de estar viva, pero estaba muerta, muchos creyentes también están espiritualmente muertos. El siervo de Dios enseñó que debemos ser fervientes en espíritu. Romanos 12, 11 dice: no seáis perezosos en los negocios, sed fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La pereza espiritual es señal de muerte espiritual. Gille lloró al ver que muchos cristianos habían perdido el sentido de urgencia. Vivían como si tuvieran todo el tiempo del mundo, olvidando que la vida es un vapor que aparece por un instante y luego se desvanece. El evangelista enseñó que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16 dice: por tanto, andad con cuidado, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vio a personas que constantemente posponían su decisión por Cristo. Al igual que Félix, que le dijo a Pablo: vete ahora, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Muchos también posponen el arrepentimiento hasta un momento más conveniente. El siervo de Dios enseñó que hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6, 2 dice, porque dice: en tiempo propicio te escuché, y en día de salvación te ayudé. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. No sabemos si tendremos un mañana. Gille lloró al ver en sus visiones el momento exacto en que la puerta de la gracia se cerraría. Como en los días de Noé, cuando Dios mismo cerró la puerta del arca, llegará un momento en que ya no habrá oportunidad de salvación. El evangelista enseñó que la paciencia de Dios tiene un límite. Génesis 6, 3 dice: entonces dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne, mas serán sus días 120 años. Gille vio a personas que creían tener mucho tiempo, pero que en realidad estaban en el último momento de sus vidas. Como el hombre rico de la parábola, que planeó construir graneros más grandes, pero murió esa misma noche. El siervo de Dios enseñó que siempre debemos estar preparados porque desconocemos la hora de nuestra partida. Lucas 12, 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche te pedirán el alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Y ella lloró porque amaba las almas como Jesús. Al ver a las multitudes, Jesús sintió compasión por ellas, pues andaban descarriadas como ovejas sin pastor. El evangelista tenía el mismo corazón compasivo. El evangelista consideraba su misión advertir a la gente de lo que se avecinaba. Al igual que Ezequiel, quien fue nombrado atalaya de la casa de Israel, Gille también se consideraba un atalaya del fin de los tiempos. Ezequiel 3, 17, 19 dice: hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado: morirá sin remedio, y tú no le avises ni le hables para que lo guarde de su mal camino y le salve la vida, ese malvado morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al malvado y él no se aparta de su maldad ni de su mal camino, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y él sintió el peso de esta responsabilidad. Sabía que Dios le había mostrado estas visiones no solo para su propio conocimiento, sino para que pudiera advertir a otros. Por eso predicó con tanta pasión y urgencia. El evangelista lloró porque muchos no querían escuchar su mensaje. Al igual que Jeremías, a quien se le llamó profeta de la fatalidad, Gille también fue criticado por predicar sobre el juicio y la condenación, pero no pudo permanecer callado ante lo que había visto. Jeremías 29 dice: entonces dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Pero era como un fuego ardiente en mi corazón, metido en mis huesos, y desfallecí de dolor y no pude. Gille sintió ese mismo fuego ardiente en su corazón
El siervo de Dios vio que muchos preferían escuchar mensajes amables y alentadores que duras verdades sobre el juicio venidero. Como dijo el pueblo a los profetas en Isaías 30. 10. No nos profeticen lo recto, dedíquennos cosas halagadoras, profeticen engaños. Y ella enseñó que un verdadero profeta debe decir la verdad, incluso si resulta incómoda. Citó las palabras de Pablo en Gálatas 4:16. Me he convertido entonces en vuestro enemigo por deciros la verdad. El evangelista lloró porque sabía que sus lágrimas no bastaban para salvar a la gente. Cada persona debía tomar su propia decisión. Como dijo Josué al pueblo de Israel, elijan hoy a quién servirán. Cada persona debía elegir entre la vida y la muerte. Gille vio que el amor de Dios se demuestra tanto en su misericordia como en su justicia. La cruz de Cristo revela ambos aspectos del carácter de Dios. Allí vemos el amor de Dios que brinda salvación, pero también su justicia que exige el pago por el pecado. El evangelista enseñó que quienes rechazan la salvación ofrecida gratuitamente en Cristo no tienen otra alternativa que enfrentar la justicia de Dios. Hebreos 10, 26-27. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gille lloró al ver que Dios no se complace en la muerte de los malvados. Ezequiel 33:11 dice, dile, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El evangelista sabía que Dios dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta es la mayor demostración de amor jamás vista. Pero quienes rechazan este amor no pueden escapar del juicio. Gille vio en sus visiones el momento en que quienes rechazaron a Cristo se darían cuenta de su error. Vio el arrepentimiento tardío, las lágrimas inútiles, los gritos de desesperación. Pero ya sería demasiado tarde. El siervo de Dios enseñó que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo de gracia y un tiempo de juicio. Y lloró porque sabía que el tiempo de gracia estaba llegando a su fin. Las señales se estaban cumpliendo, la iniquidad abundaba, el amor se estaba enfriando. Todo indicaba que estábamos viviendo los últimos momentos antes del arrebatamiento de la iglesia. El evangelista vio a personas que tuvieron todas las oportunidades de salvación, pero las desperdiciaron. Al igual que el pueblo de Israel, que vio tantos milagros en el desierto, pero murió sin entrar en la tierra prometida, muchos también verán señales, pero no creerán. Gille enseñó que la incredulidad es el mayor pecado que existe. No es casualidad que Jesús dijera en Juan 16:9 que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado porque no creen en mí. La incredulidad es la raíz de todos los demás pecados. El siervo de Dios vio que muchas personas tienen un conocimiento intelectual sobre Jesús, pero carecen de una fe genuina. Al igual que los demonios que creen en la existencia de Dios y tiemblan, muchos también tienen una fe muerta que no salva. Santiago 2:19-20 dice, tú crees que hay un solo Dios. Haces bien, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre insensato, que la fe sin obras está muerta. Gille enseñó que la fe verdadera siempre produce frutos de arrepentimiento. El evangelista lloró especialmente por quienes conocían la verdad, pero decidieron rechazarla sabiendo para ellos el juicio sería más severo. Lucas 12:47-48 dice, y aquel siervo que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Gille vio que quienes han escuchado el evangelio repetidamente, pero siguen rechazándolo, serán juzgados con mayor severidad que quienes nunca lo han escuchado. El conocimiento conlleva responsabilidad. El siervo de Dios sabía que sus visiones no eran producto de su imaginación, sino revelaciones genuinas del Espíritu Santo. Al igual que Pablo, quien fue arrebatado al tercer cielo, Gille también tuvo experiencias sobrenaturales que marcaron su vida y ministerio. El evangelista no buscó estas visiones por curiosidad ni para impresionar a la gente. Llegaron como una carga de Dios en su corazón, como una responsabilidad de advertir a la gente sobre lo que se avecinaba. Gille lloró porque amaba a la iglesia de Cristo y no quería que ningún miembro se perdiera. Al igual que Pablo, quien dijo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. El evangelista también habría renunciado a su propia salvación para ver a otros salvos. Pero Gille sabía que su salvación no podía transferirse a otros. Cada persona debe tener su propio encuentro con Cristo, su propio arrepentimiento, su propia fe. Nadie puede creer por otro. El evangelista previó que el fin de los tiempos estaría marcado por un gran engaño. Vio falsos cristos y falsos profetas realizando señales y prodigios para engañar, si era posible, incluso a los elegidos.
Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Gilla advirtió que no todas las cosas sobrenaturales provienen de Dios. El siervo de Dios enseñó que debemos examinarlo todo y aferrarnos a lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 21 dice, examinarlo todo, aferraos a lo bueno. La palabra de Dios siempre debe ser nuestro modelo. Gille lloró al ver que muchos serían engañados por señales y prodigios falsos. Así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, muchos también serían seducidos por las mentiras de los últimos tiempos. El evangelista vio que Satanás se disfrazaría de ángel de luz para engañar a la gente. 2 Corintios 11, 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que debemos ser muy cuidadosos. Gille enseñó que la única protección contra el engaño es un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Así como Jesús superó la tentación en el desierto citando las Escrituras, nosotros también debemos armarnos con la palabra. El siervo de Dios vio que en los últimos tiempos habría una mezcla de lo sagrado y lo profano, de la verdad y la mentira, de la luz y la oscuridad. Muchas iglesias aceptarían doctrinas extrañas en nombre de la tolerancia y el amor. Gille lloró al ver a los líderes cristianos hacer concesiones para complacer al mundo. A medida que Israel se mezclaba con las naciones paganas y adoptaba sus costumbres, muchas iglesias también se amoldaban a los estándares mundanos. El evangelista enseñó que debemos salir de en medio de ellos y apartarnos. 2 Corintios 6, 17 dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis nada inmundo y yo os recibiré. La separación del mundo es fundamental para el cristiano. Gille vio que quienes no se apartaban del mundo se contaminarían con él. Al igual que Lot, quien vivió en Sodoma y fue influenciado por su corrupción, muchos cristianos también serían corrompidos por el mundo. El siervo de Dios lloró al ver que incluso algunos de sus discípulos y colaboradores no estarían listos para el arrebatamiento. Sabía que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Gille enseñó que cada persona debe ocuparse de su propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El evangelista vio que en el momento del rapto muchos se sorprenderían al descubrir que no habían sido llevados. Creían ser salvos, pero descubrirían que estaban equivocados respecto a su propia condición espiritual. Gille lloró porque sabía que esta sorpresa sería terrible. Imagina descubrir en el último momento que no estabas realmente salva, que tu fe era falsa, que tus obras eran inútiles. El siervo de Dios enseñó que debemos examinar nuestra propia fe. 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? De lo contrario estáis descalificados. Y vio que muchos tenían una falsa seguridad basada en experiencias pasadas, en lugar de una vida presente de obediencia. Recordaban cuando aceptaron a Jesús, cuando se bautizaron, cuando recibieron algún don espiritual, pero en ese momento no vivían en santidad. El evangelista enseñó que no basta con haber empezado bien, sino que es necesario terminar bien. No basta con haber tenido experiencia con Dios en el pasado, es necesario mantener una comunión actual con Él. Gille lloró al ver que el autoengaño es una de las características más peligrosas de los últimos tiempos. La gente se convence de que está espiritualmente bien cuando en realidad está perdida. Al igual que la iglesia de la Odisea que dijo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero que en realidad era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchos también tienen una percepción distorsionada de su condición espiritual. El siervo de Dios enseñó que necesitamos la evaluación honesta del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Solo Él puede mostrarnos nuestra verdadera condición ante Dios. En sus visiones, Gille vio el momento exacto en que sonaría la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarían primero. Luego los que estuvieran vivos serían transformados y arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El evangelista vio la gloria de este momento para quienes fueron llevados, pero también vio la tristeza de quienes quedaron. Esta doble visión de gloria y de tragedia le quebró el corazón. Gille lloró porque sabía que este sería el momento de la separación definitiva. No habría una segunda oportunidad, ninguna posibilidad de cambiar la decisión. El destino eterno de cada persona estaría sellado. El siervo de Dios enseñó que después del rapto, la iglesia ya no estaría en la tierra para hacer sal y luz. Sin la presencia de la iglesia, el mundo se hundiría en una oscuridad mayor. Gille vio que tras el rapto vendría el reinado del anticristo, un periodo de engaño y persecución sin precedentes.
Quienes quedaran tendrían que elegir entre adorar a la bestia o morir. Apocalipsis 13, 15, 17 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender, excepto el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El evangelista lloró porque vio que muchos de los que quedaban terminarían cediendo a la presión y adorando a la bestia para salvar sus vidas temporales, perdiendo así sus almas eternas. Y ella enseñó que es mejor estar preparado para el rapto que tener que afrontar la gran tribulación. Se le prometió a la iglesia que sería preservada de la hora de la tentación que sobrevendría al mundo entero. Apocalipsis 3, 10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El siervo de Dios vio que después de la gran tribulación vendría el milenio, cuando Cristo reinaría en la tierra por 1000 años. Pero esto sería solo para quienes no habían adorado a la bestia ni recibido su marca. Gille lloró porque sabía que muchos de aquellos que conocía personalmente no estarían en el reino eterno. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, las lágrimas de Gille Ávila eran lágrimas de amor genuino. Lloraba porque vio lo que muchos no quieren ver, que no todos los que se llaman cristianos estarán en el arrebatamiento. Pero hoy aún tienes la oportunidad. Hoy aún puedes arrepentirte de verdad, buscar la santidad genuina y tener un encuentro real con Jesucristo. No seas una de esas personas que Gille vio rezagada. Si sientes que tu vida no está en orden ante Dios, si tienes pecados ocultos, si has estado viviendo una doble vida, ahora es el momento de cambiar. Gille también derramó lágrimas por ti. Jesús sigue extendiendo su mano. La puerta de la gracia sigue abierta. Pero no sabemos por cuánto tiempo más. Las señales se están cumpliendo rápidamente. No estás solo en este viaje. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Quiere llevarte al arrebatamiento. Quiere que seas una de las vírgenes prudentes, una de las personas preparadas. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Clama a Él mientras esté cerca. Abandona tus malos caminos y tus pensamientos impuros. Vuelve a Dios con todo tu corazón. Las lágrimas de Gille Ávila nos muestran el corazón de Dios. Un corazón que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que estés preparado cuando Jesús regrese. Que estés entre los que se han arrebatado, que las lágrimas de Gille se conviertan en alegría al verte en el cielo. El momento es ahora. La decisión es tuya. Elige la vida eterna. Elige estar preparado. No seas uno de los que se quedan atrás. Dios te bendiga ricamente.